Usted conoce qué es lo que nos hace falta en nuestras vidas. Si usted poniendo, Señor, llenando ese vacío, Dios de la gloria que hay en nuestras vidas, de tal forma que tu poder, oh Dios, sea manifiesto, Señor, en cada uno de nosotros a través de tu palabra predicada en esta noche. Sea usted a ti la gloria, Señor. Sea usted glorificándose, Señor amado, porque tú eres hoy y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús, glorifícate, Señor amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, como les decía, a través de todos estos sábados, por la misericordia de nuestro Dios, hemos seguido paso a paso el estudio del libro del Éxodo, ¿no es cierto? Y en la clase o en la enseñanza anterior, vimos los primeros versículos del capítulo número 14, los versículos leídos del 1 al 17. Si nosotros recordamos, ¿sí? Y vemos la gráfica del mapa, vamos a ver tres puntos muy importantes. El 1 es del punto de partida donde todo el pueblo de Israel, ¿sí?, partió obviamente hacia el desierto, la salida en este caso del pueblo de Israel de Egipto, desde Ramesés en Egipto, ¿sí? Luego ellos en Sucot, como punto número 2, ¿sí?, en Sucot el pueblo de Israel acampó allí en ese lugar una vez que salió de Ramesés, ¿sí?, dándole la libertad, glorificándose Dios a través de dándole la libertad a su pueblo. Luego, como dice en el versículo número 14, en Pir Hahirot es donde se da el acontecimiento del cruce de Mar Rojo. Gloria a Jesús. Nosotros vimos en las enseñanzas pasadas, ¿sí? Vimos en las enseñanzas anteriores, en la que Dios obviamente se manifestaba a través del pueblo de Israel, a través de una columna de nube y una columna de fuego, ¿sí? Y eso incluso ya lo aprendimos, ¿sí? Ya nos fue enseñado, que obviamente Dios es el que iba delante del pueblo de Israel, ¿sí?, tomando, ¿sí?, obviamente en forma de una columna de nube y una columna de fuego, ¿sí? Ahora, Dios en su misericordia pudo haberle enviado a su pueblo desde Ramesés directo hacia la tierra de Canaán, yéndose por la costa del Mediterráneo. Pero obviamente un pueblo que había sido esclavo, ¿sí?, que no había sido preparado para la batalla, obviamente no estaba preparado para enfrentar a los egipcios ni tampoco a los belicosos filisteos, ¿sí? Recuerden que el pueblo de Israel era esclavo y ellos trabajaban duro y obviamente nunca fueron preparados para la guerra. Y obviamente al pasar por las costas del Mediterráneo, ¿sí?, del mar Mediterráneo, se iban a enfrentar contra los filisteos y contra los egipcios, ¿sí? Dios en su misericordia obviamente envía su soberanía, envía a su pueblo que se dirija a través del desierto, ¿sí? ¿Con qué finalidad? Y eso incluso ya lo vimos, con la finalidad de que a través del desierto el pueblo de Israel iba a ser preparado, iban a ser organizados y iban a ser disciplinados, ¿sí?, a través de la escuela del desierto. Y es en el desierto en donde el pueblo de Israel, ¿qué iba a recibir? Iba a recibir las leyes, ¿no es cierto? Iban a recibir, ahí incluso iban a decidir las medidas y el diseño de cómo se iba a construir, en este caso, el tabernáculo, ¿sí? Dios, obviamente, en su soberanía, Él sabía por qué al pueblo de Israel, con qué propósito lo encaminaba hacia el desierto. Recuerde que el desierto es una escuela, en la escuela en la cual cada día nosotros también pasamos a través del desierto y de ahí aprendemos. Gloria a Jesús. Además, Dios envió al pueblo de Israel al sur, lo envió al sur, obviamente, quedando al sur, Pi Hahirot, lo envió para que ahí obviamente se diera lugar al acontecimiento tan glorioso como es él cuando cruzaron el mar en el Mar Rojo. Gloria a Dios. Ahora, esto de que Faraón llevó, nuestro Dios llevó a Faraón a su derrota y a destruir la amenaza egipcia, ¿sí? Obviamente nos recuerda que nuestro Señor, asimismo nuestro Dios,
así como tuvo un plan maravilloso para el pueblo de Israel, el ser libertado de la esclavitud del pueblo egipcio, ¿sí? Al derrotar al faraón y a sus fuerzas, ¿no es cierto? Sí, obviamente, asimismo, se presenta enviando a su Hijo para libertarnos, ¿de qué cosa? ¿De qué nos libertó? Del pecado, ¿no es cierto? De la muerte. Y obviamente es una similitud, ¿sí? Que a través de su Hijo amado, ¿sí? Nosotros hemos salido del reino de las tinieblas por nuestra muerte en Cristo Jesús, siendo libertados obviamente del reino de las tinieblas, reino del pecado, obviamente a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo, recordemos que no quedó en una cruz, sino que dice las Escrituras, ¿sí? Para que se cumplan las Escrituras, resucitó al tercer día, ¿sí? Y fue en este caso a la gloria del Padre, se sentó al lado del Padre y el reino del Hijo de Dios. Ya no estamos bajo la autoridad del pecado, sino bajo la autoridad de nuestro Dios. Y vamos a leer rápidamente, vamos a dirigirnos a la cita bíblica que se muestra ahí en Colosenses capítulo 1, versículo número 12. Libro de Colosenses capítulo 1, verso número 12, dice la palabra de Dios. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Verso 13, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo, de su amado Hijo. Gloria a Jesús. Si vemos una similitud, ¿sí? Asimismo, como el pueblo de Israel fue libertado de la esclavitud, nosotros también somos libertados de la esclavitud del pecado, ¿sí? Una gran similitud, gloria a Dios. Ahora, vemos también, incluso vimos la semana pasada, que Dios puso a los israelitas en una situación muy peligrosa. ¿Por qué? Veamos esta gráfica, ¿sí? El pueblo de Israel estaba ¿entre quiénes? Entre los egipcios y ¿quién más? Y entre el Mar Rojo, o sea, estaban prácticamente acorralados, ¿no es cierto? Estaban encerrados por la montaña, el desierto y el mar. Y de repente ellos vieron, ¿sí? Como dice la palabra, ellos vieron que el ejército de los egipcios se acercaba, ¿sí? ¿Y qué pasó? Vamos al versículo número 10 del capítulo 14. Vamos al Éxodo, capítulo 14, capítulo número 14. Volvemos al libro de Éxodo 14, verso número 10. Dice la palabra del Señor: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel, ¿qué pasó con los hijos de Israel? Temieron en gran manera, y ¿qué pasó? Y clamaron a Jehová, ¿no es cierto? Se sintieron acorralados y sintieron temor. Incluso lo vimos, estamos viendo así sencillamente lo que vimos la clase pasada. Verso 13 y 14, ¿qué les dice a Moisés a su pueblo? ¿Sí? Este pueblo timorato que estaba sintiendo miedo porque veía que se acercaba el ejército egipcio y al frente de ellos estaba el Mar Rojo. ¿Qué les dijo? En el versículo 13 y 14 dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy. Hoy dice, con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Verso 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Gloria a Jesús. Dios le aseguró a través de Moisés, de las palabras de Moisés, que obviamente el Señor nuestro Dios era quien iba a pelear por nosotros, ¿sí? Gloria a Jesús. Y eso lo vemos más detalladamente, ¿sí? En el versículo 15 al 18, nosotros vemos más detalladamente en que Dios obviamente se manifiesta con poder y gran gloria y manifiesta lo que le había de acontecer, le da un mandato, en este caso a Moisés, que es para que se llevara a cabo. Del versículo 19 al 20
vemos que Dios mismo, ¿sí? Vemos que Dios mismo fue que dio la protección a través de la columna de fuego que se manifestaba y que lo menciona en el versículo número 20, dice la Biblia, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era una nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros, ¿sí? Del versículo número 19 y 20 vemos que Dios mismo fue quien se paró delante de quién, delante del pueblo, ¿sí? De los egipcios, o sea, obviamente Dios estaba por medio o a través de la columna de fuego, ¿sí? Estaba entre el campamento de los egipcios y el campamento de los israelitas, ¿sí? Vemos el versículo 19 donde menciona, y el ángel de Dios que iba del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos, ¿sí? Y obviamente cuando mencionamos acerca de la columna de fuego, ¿sí? Obviamente ¿qué es lo que hace en nuestras vidas hoy en día? Podemos aplicarlo en nuestras vidas. ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Qué nos ofrece? Protección, nos da dirección y nos da seguridad. De la misma forma que Dios en su misericordia le dio al pueblo de Israel. ¿Qué le ofrece a través? ¿Qué es lo que menciona? ¿Qué es el relato bíblico que menciona en estos versículos? Que Dios obviamente da a su pueblo, a sus hijos, ofrece protección, dirección, ¿sí? Y seguridad, ¿sí? Y eso es lo que detalla cuando menciona la Biblia, que iba en pos y que iba delante, ¿sí? Eso está tratando de decir ahí la palabra de nuestro Dios. Y dice la Biblia que se puso, ¿a dónde se puso esa columna? Se puso hacia atrás. ¿Para qué se habrá puesto hacia atrás? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo? Vamos a verlo, ¿sí? Dice la palabra del Señor, y en toda aquella noche, la última parte, y era nube y tinieblas para aquellos, se alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. ¿Cuál era el objetivo de ponerse atrás la columna de nube? Para que los egipcios, obviamente, no se acercaran al campamento del pueblo israelita, ¿sí? Y de tal forma, obviamente, no se librara la batalla. Y vemos la protección de Dios, vemos el cuidado de Dios, ¿sí? Gloria a Jesús, que tiene para con su pueblo. De la misma forma que tuvo para con su pueblo Israel, y de la misma forma Dios tiene para con nosotros. Recuerde que Dios es el que pelea por nosotros, ¿sí? Él es el que pelea nuestras batallas, ¿sí? Gloria a Jesús. En el versículo 21 dice la palabra de nuestro Dios, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por viento recio oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Gloria a Jesús. En este versículo hay 3 detalles muy importantes que nosotros tenemos que resaltar. Número 1, cuando dice que extendió su mano, obviamente no es otra cosa para testificar o para dar testimonio, ¿sí? Del carácter, obviamente, del carácter de Moisés ante todo el pueblo de los israelitas, y también cómo darse a conocer que la misión divina dada a Moisés la estaba ejecutando, ¿sí? Eso como primer punto. Como segundo punto, ¿sí? Los egipcios tenían que aprender, ¿sí? Que no era un Dios del desierto, ¿sí? No era un Dios del desierto, ¿sí? Sino que, obviamente, que los israelitas tenían que aprender que Dios no era un Dios del desierto, sino que tenía en sus manos el destino de la humanidad. Y era el Dios de todo elemento de la naturaleza. En otras palabras, que Dios tiene, ¿sí? Dios que es Dios de todo. Primero, como testimonio público. Segundo, que Dios es Dios de todo. Y tercero, cuando nosotros vamos al original hebreo, vamos a encontrar una palabra
llamada, no se nota aquí muy bien, pero la palabra es Keden en hebreo. Esa palabra significa previo. Y si nosotros detallamos el versículo, quedaría de esta forma, ¿sí? Y hizo Jehová, dice el versículo número 21, dice: e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron totalmente divididas. Y si añadimos la palabra queden, que significa previo, entonces nos da la pauta que el mar, obviamente, que ese viento recio oriental previo, ¿sí? Le mencionamos aquí donde dice, en el versículo 21, dice viento por recio viento oriental previo toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que obviamente con esa palabrita, así en hebreo queden, quiere decir que previamente no es como nos imaginamos en la película. Yo también, allá cuando uno hace un estudio ya más diminuzado, se da cuenta, y obviamente la realidad que no es como a veces vemos en la película. En las películas, ¿qué vemos? Que enseguida viene el pueblo, ¿no es cierto? Y que el mar se abre enseguida, ¿no es cierto? Pero ¿qué dice la Biblia? ¿En qué momento se abrió el mar? ¿Qué dice la Biblia? Si añadimos esta palabra previo, ¿sí? Dice, el viento recio, previo oriental, toda aquella noche. O sea que obviamente los vientos huracanados, dicen los estudiosos bíblicos y los arqueólogos y los científicos, ¿sí? Que para que el mar se haya abierto de esa forma en dos grandes paredes, en dos muros, que se haya dividido en dos, quiere decir que la velocidad del viento tuvo que haber sido aproximadamente de unos 72 kilómetros por hora, ¿sí? Alrededor de 10 a 12 horas, ¿sí? Para que en ese transcurso todo el pueblo pudiera pasar el Mar Rojo, porque obviamente no era el mar, sino que simplemente era un pequeño brazo del Mar Rojo, ¿sí? Y obviamente Dios hizo ese milagro porque es Dios manifestándose, lo hizo toda la noche, dando la pauta que el mar se retiró por recio viento oriental previo toda la noche. Gloria a Jesús. Verso 22 dice la Biblia: entonces los hijos de Israel, entrando por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, ¿sí? Solamente un milagro de Dios, ¿sí? Obviamente pudo haber soplado en dos direcciones a la vez, amontonando las aguas de un lado y del otro lado, ¿sí? Solamente el poder de Dios. Porque es muy probable, ¿sí?, que a lo menos si se diera el viento, por lo regular el viento sopla en un solo sentido. Pero aquí, ¿qué vemos? Que obviamente el viento recio oriental, obviamente, se hizo de tal forma que el mar se dividió en dos partes, ¿sí? En dos partes, dejando la tierra en seco para que el pueblo pudiera pasar, ¿sí? Y en este versículo número 22, dice la Biblia, pasaron en seco, teniendo las aguas como muro a una derecha y a su izquierda, ¿sí? Y obviamente sacamos conclusión que en los primeros quienes dieron el primer paso para pasar el Mar Rojo, ¿sí?, dando ejemplo para los demás israelitas, fueron Moisés y Aarón. Y eso lo vemos incluso, vamos a leer qué es lo que dice la palabra en el libro de los Hebreos, capítulo número 11, versículo número 29. Libro de los Hebreos, capítulo número 11, versículo número 29. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el capítulo 11, verso 29, dice así: por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados, ¿sí?
obviamente dice la palabra de Dios, ¿por qué cosa? Por la fe pasaron el mar rojo. Ahora viene una pregunta. ¿La fe era acaso de los israelitas? ¿De quién era la fe? ¿De quién era la fe? A ver, vamos a ver. ¿De quién era la fe? ¿Era de los israelitas? Los pueblos, ¿qué sintieron el pueblo israelita cuando vieron los egipcios que venían a su encuentro? Temieron, ¿no es cierto? Ahora, ¿de quién era la fe? Porque aquí dice la Biblia, por la fe pasaron, está hablando en plural, pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados, ¿sí? Obviamente la fe por el cual habla, ya se resalta aquí la Biblia, el libro de los Hebreos, carta a los Hebreos, era la fe de Moisés, ¿sí? Moisés como líder del pueblo de Israel dio el primer paso. Él fue el primero y obviamente seguidamente se da a entender que también seguidamente de Aarón, obviamente los dos dieron ejemplo para que luego el pueblo, todo el pueblo pudiera pasar en seco el mar rojo. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Demostrando así el carácter fuerte y firme de su fe en Dios. Gloria a Jesús. Y eso también es una lección para cada uno de nosotros, ¿sí? Gloria a Jesús, porque obviamente nosotros debemos imitar, ¿sí?, esta fe grandiosa que tenía, en este caso, este líder, ¿sí?, del pueblo de Israel, de Moisés, que asimismo nosotros en fe, nosotros tenemos que movernos. A veces como cantamos una alabanza, nuestra mente dice no, nuestra lógica dice no, pero todo es por fe. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? Así que mis amados hermanos, una vez la palabra de Dios nos hace esta afirmación y nos recalca que tenemos que tener fe, ¿sí? Mire que obviamente, ¿qué hubiera pasado si de aquí un milagro así, ¿no es cierto? Imagínese, ¿quién fuera el primero en pasar? ¿Ah? De pronto dice el pastor que vaya el primero, como él es el pastor, que vaya el primero. Donde sepa que obviamente se venga, ¿no es cierto? Entonces vemos aquí como ejemplo, obviamente, cómo la Biblia resalta la fe de este hombre. Y así mismo nosotros tenemos que ser. Que de pronto es duro, como les decía, nuestra mente humana ilimitada, ¿sí? Es duro. A veces nuestra mente como dice, no puede ser. Pero ahí está nuestra confianza en Dios, nuestra fe depositada en nuestro Padre Celestial. Dice el versículo número 23 del libro del Éxodo, de capítulo 14, 23, dice, y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo, ¿sí? Y hay algo muy importante que resaltar en esto. La columna de nube y la columna de fuego, obviamente, ¿sí?, para el pueblo de Israel era obviamente la presencia de nuestro Dios. Y como columna de fuego en la noche servía de luz en el camino para que el pueblo de Israel siguiera, obviamente, pudiera cruzar el Mar Rojo, ¿sí?, para que lo pudiera cruzar. Y lo guiaba, obviamente, Dios mismo era quien guiaba. Pero esa misma nube que era de luz para el pueblo israelita, esa misma nube era tinieblas para el ejército egipcio, ¿sí? En otras palabras, les quiero dar a entender que el pueblo egipcio, como no veía ellas oscuras, intentaron pasar, donde como oían el murmullo del pueblo, ¿sí?, del pueblo que estaba a una distancia. Entonces, por ese murmullo, por ese ruido que ellos escuchaban, entonces se dejaban guiar y lo seguían, pero sin darse cuenta que ellos estaban comenzando también a cruzar el Mar Rojo en seco. Ellos no se habían dado cuenta, pero los israelitas sí sabían que estaban cruzando el Mar Rojo, pero sin embargo los egipcios no. Veamos, ¿por qué? ¿Por qué decimos esto? Veamos los siguientes versículos. ¿Qué pasó? En el versículo 24, versículo 23, dice, y siguiéndolo los hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, mire, dice, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente a caballo,
Aconteció que a la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, porque obviamente era luz para el pueblo de Israel y oscuridad para los egipcios, y trastornó el campamento de los egipcios. Verso 25. Quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Dice, desde la columna de fuego y nube, obviamente nuestro Dios perturbó, ¿sí?, el campo de los egipcios. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Miren que obviamente los egipcios, al verse que estaban trastornados, ¿sí?, comenzaron, obviamente, ¿qué pasó? Ellos se espantaron, sus caballos, obviamente, y ellos comenzaron a clamar y diciendo: huyamos delante de Israel. Fue el grito que resonó por las formaciones rotas y tambaleantes de todo el ejército egipcio. Pero fue demasiado tarde, porque obviamente todas las tentativas de huida, ¿sí?, eran vanas para el pueblo egipcio. Gloria a Jesús, porque mire, la palabra del Señor dice, obviamente, que entraron tras ellos toda la mitad, hasta la mitad del mar, toda la caballería, ¿sí? La columna de nube se convirtió en retaguardia de Israel, de manera que la misma columna, ¿sí?, de fuego fue bendición para el pueblo israelita, y asimismo, obviamente, fue de obstáculo para sus enemigos. Veamos en el versículo 26, ¿qué ocurre? Dice la palabra del Señor: y Jehová dijo a Moisés, mire la orden que le da Dios a Moisés. Dice: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Verso 27. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Gloria a Jesús. Obviamente aquí vemos cómo la mano poderosa de nuestro Dios obviamente ya estaba peleando contra su pueblo Israel, ¿sí? Vemos que le da una orden específica a Moisés que extendiera su mano, símbolo de autoridad, ¿sí?, y dice: sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Y obviamente vemos al final del versículo 27, Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, glorificándose nuestro Dios. Verso 28, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército. Mire, nuevamente resalta la palabra todo. Y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. Dice la Biblia, no quedó ni uno, ¿sí? Ni uno, ¿sí? Y quiero resaltar esto porque hay muchos comentaristas en el cual mencionan que dicen que fue el ejército de Faraón que pereció en el Mar Rojo y que el Faraón no. Pero veamos qué es lo que dice en el versículo, en el capítulo del libro de Salmos, capítulo número 136. El libro de Salmos, capítulo número 136. Y la Biblia, vamos a ver qué es lo que nos confirma ahí la palabra de nuestro Dios. Salmos, capítulo número 136, verso 1 en adelante. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia.
el sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia, la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia, al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia, al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Dice verso 12, con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia, al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia, e hizo pasar a Israel en medio de él, porque para siempre es su misericordia, y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Vemos claramente a la luz de la palabra que en el mar rojo del ejército egipcio, obviamente todos perecieron, ¿sí? Inclusive su líder, el faraón. Gloria a Jesús. Volvamos al libro del Éxodo, capítulo número 14, ¿sí? En la que la Biblia nos menciona Dios glorificándose a través de este milagro tan hermoso, en lo que dice la Biblia que no quedó ni uno de ellos, ¿sí? No quedó ni uno de ellos. Pero los egipcios, obviamente, que habían quedado en la tierra de Ramesés, de donde el pueblo de Israel había salido, obviamente, a ellos se enteraron, ¿sí? Supieron, obviamente, de lo que Dios había hecho, ¿sí? A través de este evento tan glorioso. Gloria a Jesús. Y que los egipcios, obviamente, que el faraón y todo su ejército habían perecido al tratar de perseguir al pueblo israelita. Los israelitas cruzaron por el lecho seco y el ejército enemigo fue ahogado. Versículo número 30 y 31. Verso 29 dice, y los hijos de Israel fueron en pos de medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Verso 30, así salvó Jehová aquel día a Israel de en mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo, ¿sí? Israel vio a los egipcios muertos, ¿sí? Fue obviamente la manera en la que igual la marea, ¿sí? Los arrojó y dejó multitudes de cadáveres de los egipcios porque habían perecido en el mar rojo. Gloria a Jesús. Estos dos versículos declaran el propósito de nuestro Dios al liberar al pueblo de Israel. Gloria a Jesús. Un estudioso o un estudio que se observa a través de este capítulo del capítulo número 14, de este cruce del Mar Rojo, ¿sí? Nos enseña que para nosotros, o también puede ser en este caso para el pueblo de Israel, ¿sí? Tiene un gran significado, ¿sí? Para Israel significa la salvación, la redención y el juicio de Dios en agua. Veamos qué es lo que dice el libro de Primera de Corintios, capítulo número 10, versículo número 1 y 2, ¿sí? Este cruce del Mar Rojo tiene un gran significado, ¿sí? Un gran significado es que trajo salvación, trajo redención y también trajo el juicio de Dios en agua. Vamos a ver qué es lo que dice la primera carta de Corintios, capítulo número 10, verso 1 y 2. Dice la palabra de nuestro Dios, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Como símbolo, ¿sí? En agua, este evento tan glorioso del pase del Mar Rojo, ¿sí? Tiene como símbolo, obviamente, de la separación del creyente del mundo y la sepultura de los pecados, ¿sí? Este es el gran significado que tiene el cruce del Mar Rojo, ¿sí? Significa la separación del creyente del mundo
y la sepultura de sus pecados. Los cadáveres de los egipcios en la ribera del mar, ¿sí?, representan la vieja vida de servidumbre ya pasada para siempre, ¿sí? Recordemos que Dios se glorificó a través de este hecho tan importante para los israelitas y también tiene una aplicación para nuestras vidas. Gloria a Jesús. Cuando nosotros venimos hacia nuestro Señor Jesucristo, obviamente nuestra vida de servidumbre ya queda en el pasado. Dice la Biblia que somos hechos nuevas criaturas, ¿sí? Que ya somos nuevos en Cristo Jesús. Y obviamente este es un gran significado también para la aplicación de nuestras vidas, que en Cristo Jesús nosotros somos nuevas criaturas, ¿sí? Y obviamente es el gran significado que tiene el cruce del Mar Rojo del pueblo, que el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, ¿sí? Gloria a Jesús, que significa la salvación de nuestras vidas, la redención de nuestras vidas. Gloria a Jesús. Primero, obviamente, como dice la palabra de nuestro Dios, como leímos en 1 Corintios, dice la palabra de Dios en el verso 2 de 1 Corintios, capítulo 10, dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Qué significado tiene esto? ¿Sí? Tiene un gran significado. Obviamente, el bautismo de que nosotros como acto de obediencia procedemos al bajarla a las aguas, ¿sí?, tiene un gran significado. El que este bautismo, cuando nosotros somos bautizados en obediencia, nosotros nos identificamos con Cristo. De la misma manera, el autor bíblico, aquí en el libro de 1 Corintios, cuando dice, y todos en Moisés fueron bautizados, está diciendo que obviamente que todo el pueblo de Israel se identificaron ¿con quién? Con Moisés. Por eso es que dice aquí la palabra, fueron bautizados en la nube y en el mar, ¿sí? A través de este evento del cruce del Mar Rojo, ¿sí?, se simboliza obviamente que nosotros, a aplicar a nuestras vidas, nosotros también cuando somos bautizados, cuando bajamos a las aguas, nosotros nos identificamos ¿con quién? ¿Con quién nos identificamos? Con Cristo, ¿sí? Con Cristo. Y esta es la obra gloriosa que hace el Espíritu Santo cuando nosotros, obviamente, damos este paso de fe en obediencia a la palabra de nuestro Dios, ¿sí?, y bajamos a las aguas. Cumplimos este mandato que el Señor nos ha demandado, nos ha dejado. Gloria a Jesús, el de bautizarnos. Dice la palabra del Señor, el que creyere y fuere bautizado, ¿qué más dice? Será salvo, ¿sí? Una gran realidad que nos dice la palabra de nuestro Dios. Y el significado principal del bautismo es la identificación, ¿sí? El bautismo se lleva a cabo en el agua y creemos que esto es esencial e importante. Primero, ¿qué pasa en nuestras vidas? ¿Sí? Cuando venimos a Cristo, primero nosotros venimos, creemos, obviamente, viene el arrepentimiento en nuestras vidas y luego somos bautizados ¿para qué? Para identificarnos ¿con quién? Con Cristo, públicamente. Por eso es el motivo por el cual nosotros debemos bajar a las aguas, porque nosotros tenemos que ante el mundo, así como el cruce del Mar Rojo, todo el pueblo de Israel pasó, ¿sí? Esto fue público, ¿sí? Hasta hoy en día el pueblo de Israel lo recuerda, lo resalta. De la misma manera nosotros tenemos que identificarnos con nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y aquí viene la pregunta, a ver, porque más fácil creo yo es preguntar, ¿quiénes de los que están aquí presentes son bautizados? Alcen la mano, sin temor, sin vergüenza. Sin vergüenza, no le estoy diciendo que sea sin vergüenza, ¿sí?, sin nada de temor, ¿sí? A ver, ¿y qué pasó con el resto? Ahora sí, muchas gracias mis amados hermanos. ¿Qué pasó con el resto? ¿Qué le impide a usted para que se identifique con nuestro Señor Jesucristo, con su Salvador? Si Él ya lo redimió, Él ya lo salvó, lo libertó del pecado. ¿Qué le impide? Creo yo que nada, ¿no es cierto? ¿Sí?
¿Qué le impide de obedecer al mandato que dice la palabra de nuestro Dios? Porque no es un mandato de hombre, amén. Es un mandato de parte de nuestro Dios, el de bautizarnos, ¿sí? Y obviamente, ¿sí? Nosotros tenemos que tener presente que nuestro Dios, obviamente, ¿sí? Tenemos que cumplir su palabra y tenemos que ser obedientes porque dice la palabra muy claramente en el libro de Juan. Si me amáis, ¿qué dice? Guardar mis mandamientos, ¿sí? Si me amáis, ¿sí? ¿Y cuántos amamos al Señor? Amén. Entonces, ¿por qué no se bautiza, mi amado hermano? ¿Ah? ¿Por qué no toma ese paso de bajar a las aguas? ¿Sí? De pronto, yo sé, de pronto alguien me dice, no es que todavía no he ordenado mi vida, pero hágalo. Tome la decisión. En usted está el tomar la decisión, ¿sí? No es que mi esposo, no, en usted está la decisión. No que mi esposa, en usted está la decisión, ¿sí? En cada uno de nosotros está la decisión. Recuerde que el bautismo tiene un gran significado, identificarnos con Cristo, ¿sí? Que esta es la obra gloriosa que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, porque nos hace uno con Él, ¿sí? Públicamente dar a conocer ante el mundo que nosotros somos de Cristo, que ya no somos del mundo, que ya no queremos pertenecer al mundo, al reino de las tinieblas, sino que queremos identificarnos con nuestro Dios, con Cristo, ¿sí? Que hay que obedecer su palabra, hay que obedecer, ¿sí? Gloria a Jesús. ¿Cuánto lo van a hacer? Gloria a Dios. Bueno, y mire, y aquí incluso aquí viene el anuncio. Muy pronto, ya en el mes de septiembre, porque ya es la próxima semana, el mes de septiembre, ya arrancan las clases, ¿sí?, de bautismo. Entonces les animamos, aquellos mis hermanos que aún no han dado este paso, le animamos en el nombre del Señor, que tome esta decisión, baje a las aguas, ¿sí? Si usted tiene un inconveniente, de pronto que necesita algún consejo, ¿sí?, nuestro pastor, nuestra pastora están dispuestos, ¿sí?, a resolver cualquier inquietud, ¿sí?, que ustedes de pronto tengan, ¿sí?, que esté al alcance de nuestras manos para que usted tome esta decisión y que nada ni nadie le impida a que usted obedezca, porque es a la palabra que usted va a obedecer, no a los hombres. Recuerde esto, es a Dios que usted va a obedecer, es a su palabra, ¿sí? No es a ningún hombre, es a su palabra. Gloria a Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios. Vemos cómo Dios se glorificó y de la misma manera Dios quiere glorificarse en nuestras vidas. Que tenemos un Dios que todo lo puede, sí. Dios es un Dios de los imposibles. Hizo este milagro grandioso, dando la libertad a su pueblo, ¿sí? Cuánto más a nosotros que somos sus hijos. Dios lo puede hacer. Como decíamos anteriormente, ¿sí? Dios es el que pelea por nosotros. Dios es el que está con nosotros. ¿Tendremos aflicciones? Sí, lo hay. Incluso la que está hablando frente a ustedes la tiene, ¿sí? Pero les animo, mis hermanos, dice la palabra, confiad. Dice en el libro de los Hebreos, Jesús dijo, no te dejaré. Y esto le enseñamos a los niños, ¿sí? Cumpla, ¿sí? Tenga presente esa promesa. Jesús nunca lo va a dejar, ¿sí? Amén, gloria a Jesús. Jesús nunca nos va a dejar y Jesús siempre va a cumplir sus promesas. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Vamos a orar, gloria a Jesús, en esta noche. Padre Celestial, te damos las gracias, oh Dios amado, por tu palabra, Señor, que ha sido expuesta, que una vez nos ha recordado, Dios, que para amarte, Señor, es necesario obedecer tu palabra. Queremos, oh Dios, que con tus hijos, todos, mi Dios de la gloria, cumplamos, Señor, a cabalidad tu palabra, Señor, para que cuando tú vengas, oh Dios, encuentres a tu iglesia preparada, mi Dios, para llevarnos a vivir por la eternidad contigo, Señor amado. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, y a ti la gloria, la honra y la alabanza, oh Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Jesús.